Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Levantando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves, primer jueves del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, en que estamos leyendo estos días esa oración que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, el final de la última cena con sus apóstoles, una auténtica maravilla en que Jesús, sumo y eterno sacerdote, intercede no solo por esos que estaban ahí con él, sino, como acabamos de escuchar, por todos los que crean en mí por la palabra de ellos. Ahí estaba, también tú y yo. Jesús estaba orando por cada uno de los que íbamos a ser discípulos suyos gracias a la evangelización de todos los siglos. Esa palabra de Cristo nos ha llegado a través de los apóstoles y de tantos discípulos y mártires, como por ejemplo hoy San Bonifacio. Ese nombre significa el que hace el bien, hacer el bien y anunciar el bien y la verdad. Y así, si seguimos ese camino, que Jesucristo es Él mismo en realidad, su persona, su palabra, se cumplirá este deseo de Cristo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Si estamos con Cristo aquí en la tierra, estaremos con Él en el cielo, en la gloria. Esta es la maravilla de nuestra fe. No es un sueño, no es un cuento para consolar a niños tristes, no. Es la pura verdad, es el designio de amor eterno, un amor infinito que realmente nos sorprende, un amor loco que por elevar a la criatura se abaja, Él desciende, bajó. El Padre envía a su Hijo que baja del cielo a la tierra y nos envían al Espíritu Santo para que nos incorpore a Cristo y así en Cristo, en el Espíritu Santo, lleguemos al Padre, y todo ello con la intercesión de la Virgen María. Es una auténtica maravilla el plan de Dios que estropeamos una y otra vez con nuestro pecado, pero el amor es más fuerte y por eso pues pedimos, necesitamos ese amor de Dios que fortalezca nuestra debilidad, y por eso estamos en esta semana invocando mucho, y lo haremos también con nuestras oraciones, en nuestros cantos en este mismo programa y en muchos otros estos días, invocando al Espíritu Santo. Y hoy con dos oraciones particulares. José García, buenos días. Muy buenos días, padre. Pues sí, particulares, porque esta tarde vamos a tener como todos los meses, de forma especial, un Santo Rosario con niños. Será a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Así que con esos corazones que el Señor siempre escucha de una manera especial con los niños, pues nuestro rosario esta tarde a las 6, pero como es víspera de primer viernes de mes, luego a las 11 de la noche, pues ya veis, estamos aquí por la mañanita, estaremos también por la noche con un momento muy, muy especial todos los meses. Sí, porque nos unimos ante el Santísimo Sacramento del altar en la capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Será a las 11 de la noche cuando estamos congregados. Nos pueden seguir a través de las ondas y nos unimos en oración en esta víspera del primer viernes de mes, a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Ya sabéis, lo recordamos todos los meses, que todas vuestras peticiones las presentamos al Señor, las que lleváis en el corazón, las que pongáis en redes y las que habéis enviado, pero ya no llaméis hoy, porque esa lista la cerramos el miércoles por la noche, porque son muchas cosas y es imposible ir acumulando esas llamadas. Por eso hoy no os molestéis en llamar, porque ya no da tiempo a ponerlas, pero que Dios lo sabe igual, Dios lo sabe igual. Así que rosario a las 6 de la tarde, hora santa a las 11 de la noche, pero también sabéis que la familia mundial de Radio María desde hace años tiene una iniciativa muy bella, que es ir recorriendo todos los continentes, ir a santuarios marianos
y desde muchos de esos santuarios ir rezando rosarios en distintas lenguas, porque hay que invocar mucho al Señor por mediación de la Virgen, de la Reina de la Paz, pedir la paz y pedir el triunfo del corazón de María en estos tiempos tan convulsos. Bueno, pues mañana tenemos uno de esos rosarios, ¿verdad? También. Pues sí, a las 4 de la tarde se pueden unir en este Santo Rosario con la familia mundial de Radio María. Va a ser desde Rumanía, a ver si lo digo bien, desde Chisinau. No creo. Desde Chisinau vamos a rezar el Santo Rosario con la familia mundial. Va a ser a las 4 de la tarde, serán las 3 en Canarias. Desde Rumanía, la última vez era desde Irak, si no recuerdo mal, y así, bueno, vamos recorriendo todos los continentes, porque la Virgen María quiere llegar a todos sus hijos, como se fue a América, en Guadalupe, en fin, y así, y en España, y en Portugal, y en Francia, pues también en Rumanía o en Oriente Próximo, esa presencia cariñosa de la Virgen María, que nos conforta a todos, y confortaba a este matrimonio joven, realmente impresionante también, cuya vida tiene mucho que ver con lo que estamos tratando aquí, ahora en el Catecismo de la Unción de los Enfermos, la enfermedad, la muerte. Pues seguimos conociendo la vida de Chiara Corbella, pues un poquito más ahora en esta primera sección testimonial de nuestro programa. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella. Nos habíamos quedado en esa operación en la que extirpaban lo que podían y analizaban el tumor cancerígeno, ese carcinoma que tenía en la lengua. Chiara, embarazada del tercer hijo, el que por fin viene sin ninguna discapacidad, pero ahora es ella la que está seriamente enferma. Y que ella ante todo se preocupa por ese hijo. No quiere hacer nada que le afecte, que pueda ser dañino para el hijo. Ya ha pasado muy mal esa noche después de la operación, con muchos dolores, ya se va recuperando, le va volviendo la voz, se va encontrando mejor y el niño va creciendo en sus entrañas. Una noche, nos cuentan, estaba en su casa cenando este matrimonio que cuenta su vida, Simone y Cristiana y Chiara hablaron un momento, estaban solas. Chiara le habló sobre esa operación que había tenido y lo que le preocupaba, la vida que llevaba dentro y la que estaba pendiente de realizarse, pero que ella no quería que se hiciera hasta que naciera el niño, y prolongaba ese parto, aunque los médicos querían hacerlo cuanto antes, pero quería prolongarlo para evitar cualquier problema para el niño si nacía demasiado pronto. Ella, en la operación que había tenido de la lengua, tenía miedo de que incluso la anestesia le hubiera podido afectar, y le contó que hubo un momento en que no sentía moverse al niño. Entonces pues se agobió mucho, enseguida vio que no era así, pero como ante todo su corazón estaba puesto en su hijo. Y acabaron hablando de las bodas de ambos matrimonios, dos matrimonios jóvenes que se habían casado prácticamente, me parece que era el mismo mes. Chiara le dijo que el día de la boda encontró la verdadera felicidad porque se había entregado totalmente y veía que era el plan de Dios, que juntos, su marido y ella, abrazaran día a día lo que Dios les proponía. Y les fue proponiendo pues esas situaciones tan dolorosas, pero que las vivieron con ese admirable espíritu de fe. Esos dos niños que nacieron para morir enseguidita, y ahora esta enfermedad de Chiara. ¿Y cómo era vivir la enfermedad? Le decía Chiara. La enfermedad te postra, te hunde físicamente. Pero el discernimiento durante el noviazgo, el miedo que tuve a perder a Enrico, esa sí que fue la verdadera angustia, que no he vuelto a vivir, no volvería atrás, prefiero la enfermedad. Y es que pues estuvo pasándolo muy mal con aquellos discernimientos que quiere Dios. Quizá me he negado yo a ese plan suyo, con estas peleas que he tenido con Enrico, pues le parecía peor aquello que la enfermedad que tenía ahora.
ser una cosa, una sola cosa con Enrico, hacía todo soportable. Ahí está esa vocación matrimonial. Y ahora era feliz de hacer todo lo que podía por su hijo. Pues las dos dimensiones de la vida matrimonial. Esa entrega al esposo y esa entrega a los hijos, a los que nacieron y no quisieron abortar y que llegaran al cielo, nada más nacer bautizados y viviendo media hora, y ahora pues haciendo todo lo posible para cuidar de ese hijo que venía, Francesco, sin poner por delante que podría haberlo hecho su propia salud. Llegan una serie de visitas médicas, van a un importante instituto que hay en Milán sobre el tema del cáncer. Los especialistas dan su opinión, conocen la historia de Chiara, saben que se había negado a abortar en las dos ocasiones de los embarazos anteriores, por tanto de eso ya no le dicen nada, de proponer el aborto, pero se podrá llevar a cabo la segunda fase de la intervención, pero ya ven que Chiara dice que solo, cuando haya nacido Francesco y sin precipitar ese nacimiento. Sin embargo, le dicen que esperar a la fecha natural comprometería mucho la eficacia de la recuperación. Sería preferible inducir el parto, anticiparlo algunas semanas. Era la propuesta mejor para la madre, pero también la más agresiva para el niño. Pues como se podía suponer, Chiara excluye esta posibilidad, que podría haberlo hecho, eso no iría contra la moral, pero para ella era la prioridad la salud de su hijo. Y fijaos lo que decía Chiara. Para la mayor parte de los médicos, Francesco era solo un feto de 7 meses y para ellos la que tenía que salvarse era yo, pero yo no tenía ninguna intención de poner en riesgo la vida de Francesco. Chiara no quiere arriesgar esa vida para salvar la suya. No le basta que se reduzcan los peligros para el pequeño, es que no quiere que los haya en absoluto. Le enfada que solo traten de salvarla a ella, sin tener en cuenta que hay otra vida en juego. Esto es así, por desgracia, en nuestro mundo. Todavía un día más, todavía 38 gramos más antes del parto, repetían los médicos en cada día que seguía esperando. Chiara quiere esperar a que Francesco pueda vivir sin la incubadora. Bueno, 5 o 6 días más del tiempo máximo para que se cumplan el plazo que habían dado para hacer la operación cuanto antes. Chiara sabe que Francesco crece dentro de ella, pero también sabe que junto al niño crece el dragón, que es como llamaba al tumor. Pero Chiara solo es amor. Lo que quiere es llegar hasta donde se pueda. Lo más bonito de aquel día, dirá Chiara, será ver la Catedral de Milán. Ese día que fueron al Instituto de los Tumores, fueron a la catedral. Está enfadada porque no consiguen no llamarlo feto, que es su hijo, que se llama Francesco, que no es un feto, que es Francesco. No entendía quién estaba de mi parte y quién estaba tratando de convencerme. Incluso le entró la duda de si su propio marido estaba ahí dudoso, cosa lógica, de que el pobre Enrico decía, me quedo sin mi mujer y no haría falta este riesgo. No, realmente él sí que estaba con ella, pero es lógico que tuviera ese miedo. Me siento como una leona que quiere defender a su cachorro. Siento una agresividad que nunca antes había experimentado, como si estuviese dispuesta a todo por defenderlo. Cuando llegamos a casa pregunté a Enrico, ¿tú de parte de quién estás? Porque yo no voy a cambiar mi decisión. Comenta este matrimonio, nunca habíamos oído a Chiara hablar así, esa belleza, esa fuerza que tenía, pero Chiara comprende que su marido solo quiere cuidarla. También él está dispuesto a jugarse todo. Claro que sí. Enrico dice, una cosa es que te roben los muebles, otra que te desmonten la casa. Por primera vez no era un hijo, sino uno de los dos, el que podía morir. Por fin se llega a un acuerdo con los especialistas. Se prolonga un poco más de lo que querían los médicos, un poco menos de lo que quería Chiara, esa intervención. Y que Francesco pueda llegar a la 35ª o 36ª semana de embarazo. Al final,
que ahora acepta. Pues lo vamos a dejar ahí, pero ya nos quedamos con ese amor tan grande, con ese poner la vida de otro, en este caso de su hija, de su hijo, por encima del riesgo, que tampoco se sabía con certeza, ni mucho menos de su propia vida, pero desde luego es cumplir al máximo esa palabra de Jesús. Amaos como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que el que da la vida por sus hijos. La enfermedad, la muerte, estamos heridos todos de muerte, claro que sí. El Señor permitió que por el pecado original y todo lo que iba a implicar ese regalo inicial de que hubiéramos vivido un tiempo y pasáramos sin pasar por la muerte al estado de la gloria, eso se perdió, pero si Dios lo permitió, es porque podía sacar un mayor bien, y concretamente el bien, ante todo, de mostrarnos su amor infinito y loco, compartiendo él mismo esa misma fragilidad humana, haciéndose hombre y pasando por el dolor, la terrible pasión, la injusticia, la muerte de cruz, el descenso al Seol, pero no para terminar ahí, sino para resucitar y enviarnos el Espíritu Santo. Esa comunicación del Espíritu Santo nos va a ir dando ese amor, la participación de ese amor, el amor infinito, divino y humano del corazón de Jesús, que va plasmando nuestro corazón. Y eso nos llega por varios cauces, pero fundamentalmente por los sacramentos, y desde luego uno de ellos, este sacramento de la unción de los enfermos, en particular para las situaciones de enfermedad seria y de cercanía de la muerte. Bien, pues hemos llegado al apartado, el último, aparte del resumen final, al apartado que se titula Efectos de la celebración de este sacramento. Ayer comenzábamos a ir comentando el primero de los números. Recordemos que cada uno de estos números de este apartado tiene un titulillo que nos da como pinceladas de cuáles son esos efectos. En primer lugar, un don particular del Espíritu Santo, que seguiremos comentando enseguida, pero también la unión a la pasión de Cristo. Con este sacramento nos incorpora más a sufrir, pero sufrir no solo, sino con Cristo, que sufrió la pasión, una gracia eclesial, no es algo puramente individual. Y luego, pues cuando ya este sacramento se recibe en las circunstancias de cercanía de la muerte, una preparación para el último tránsito. Y ahí se nos va a añadir un par de números relativos a otro sacramento, la comunión en forma de viático, el viático, último sacramento del cristiano. Pero de momento vamos a seguir profundizando en el primer efecto de este sacramento, titulado Un don particular del Espíritu Santo, pero que ya vimos y vamos a seguir viendo que es un efecto a su vez con varios matices y varios aspectos, porque hemos ido viendo en toda la historia de este sacramento, empezando por el texto bíblico que ayer recordábamos, en el que nos basamos, donde aparece el fundamento bíblico principal del sacramento de la unción, ya veíamos que tiene como muchos matices los efectos que Dios puede, porque luego al final el último término depende de la voluntad de Dios y también de la respuesta del ser humano, pues los distintos matices de este sacramento. Vamos a releer, José, el número 1520. Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte.
Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Así pues, aquí aparece, si os fijáis, básicamente se nos habla de 3 efectos. Uno, el más seguro, y porque ya digo que en el tema término depende de la voluntad de Dios en cada caso, en cada enfermo y también de la actitud del enfermo. Pero el que en principio, salvo que el enfermo, claro, lo recibiera de teatro, digámoslo así, sin verdadera fe, pero en principio lo que presuponemos que se recibe es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo, para vencer las dificultades propias de una enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Y en ese sentido, un don del Espíritu Santo que renueva, que aumenta la confianza, la fe en Dios y, al hacer eso, a la vez fortalece contra las tentaciones del maligno. ¿Y cuáles suelen ser en estos casos? Pues sobre todo el desaliento y la angustia ante la muerte. Ese es el efecto fundamental y eso lo hemos visto los sacerdotes muchísimas veces al administrar este sacramento. Que la persona se queda con mucha paz, con mucha alegría, con confianza, confortado. Pues claro, es como cuando haces una buena comunión y te quedas ahí a gusto ese encuentro con Jesús y encima te has confesado, has recibido la unción y la comunión, vamos, está uno que flota. Eso es pues el efecto más seguro. Por eso es tan tremendo el privar a un enfermo de esto, por Dios. Pero si es al revés de lo que se piensa, se va a asustar, ¿no? Se va a quedar encantado de que Dios le da paz, le da confianza. Estamos en manos de Dios. Pues ya está. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Consuelo, paz, ánimo, confianza, fortaleza contra las tentaciones. Pero segundo dice, otro efecto. Esta asistencia del Señor por la fuerza del Espíritu Santo quiere conducir al enfermo a la curación del alma. Eso es lo principal. Pero si es la voluntad de Dios, también a la del cuerpo. Segundo posible efecto. A ver, no es en el sentido, por supuesto, de algo mágico, pero tampoco de un milagro. Hombre, Dios puede hacer milagros cuando quiera, pero no es que el sacramento como tal haga un milagro, sino es algo más sencillo. Y es que, y esto la misma medicina lo comprueba, hay tesis sobre el efecto de la actitud psicológica del enfermo sobre los tratamientos. Y es que como cuerpo y alma están tan unidos. Si una persona tiene una actitud negativa, pesimista, etc., eso mismo genera unas sustancias, hace que su cuerpo vaya a mal. Esto ya lo veía Víctor Frankl en el campo de concentración, en los que estuvo, en Auschwitz y otros, que aquellos prisioneros que ya habían perdido la esperanza de vivir se morían antes. No es que se suicidaran, no, es que sencillamente, pues sin esperanza, pues ¿para qué? Mientras que los que sí tenían esperanza, no, yo espero salir o espero ver a mi mujer, etcétera, pues tenían más capacidad de supervivencia. Y hay tesis, como digo, que nos hablan de, por ejemplo, las terapias contra el cáncer, pues las de distinto tipo, ¿no? Quimioterapia, etcétera, etcétera, pues cómo se nota si el enfermo tiene una actitud positiva, hacen que sean más eficaces. Bueno, pues no digamos cuando lo que se recibe es una infusión del Espíritu Santo en el alma que tiene esos efectos espirituales que hemos dicho antes, consuelo, paz, ánimo, eso mismo ya repercute en el cuerpo, porque está todo unido. Entonces, si no es que ya, claro, si el otro está agonizando, ya sería un milagro. Pero si no es eso, pues a veces ocurre simplemente que por efecto colateral, por así decir, del sacramento, se produce esa sanación, o colabora a ello, junto a los diversos medios médicos que se pongan, a la curación del cuerpo. Segundo efecto, el relativo al cuerpo. Y tercero, dice el texto de Santiago 5:15, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, tiene, aunque no es un sacramento directamente dirigido al perdón de los pecados, porque para eso está la confesión, pero es verdad que esos restos del pecado, o si la persona no se hubiera podido confesar, o si se le olvidó en su momento algo, pues también, según ese texto y según la tradición, colabora. Como son varios aspectos, ya hemos ido viendo
que a lo largo de la historia, en la teología y en la práctica, se han ido acentuando más unos, más otros. Hay teólogos que han acentuado unos, hay temas discutidos. Siempre en todas las cosas de teología hay cosas seguras y ciertas, que son las importantes, que son las que tenemos que, en las que nos basamos. Y luego hay aspectos, bueno, pues que puede ser más así, puede ser más así. Bueno, no pasa nada. Y eso, pues es lo que nos muestra la historia teológica, que ayer empezábamos a ver un poquito. Por un lado, el comentario al texto básico, al texto de Santiago 5, pero vamos a seguir viendo pues qué reflexiones se han hecho sobre estos efectos en la historia de la teología, de una manera, por supuesto, hiper resumida, y basándonos en el manual de John Auer, que escribió junto con Joseph Ratzinger, pero esta parte de la unción es de Auer. Y ahí nos cuenta, por ejemplo, que partiendo de todo lo que ayer ya veíamos, de los comentarios que se habían hecho al texto de la carta de Santiago, en la Edad Media, ante todo, pues lo que más se va a insistir es en el efecto espiritual, pero también no se va a olvidar el aspecto corporal. El sentido primario, dice el gran teólogo, no solo de la Edad Media, sino de la historia de la Iglesia, el gran santo Tomás de Aquino, dirá que el sentido primario del sacramento es una spiritualis sanatio o medicatio, es decir, una sanación espiritual o medicación, pero en cuanto liberación de las consecuencias del pecado, pero a la que va unido secundariamente también el perdón de los pecados todavía no perdonados y la curación corporal si sirve para la salvación del hombre entero. Lo importante es esa salvación, pero Dios en su providencia puede ver que a esta persona le conviene seguir adelante en esta vida, bueno, entonces puede que le conceda esa curación corporal también, o puede que no, que esta persona ya está en el momento mejor para pasar el umbral de la muerte, pues ya está. Lo importante es eso, si a fin de cuentas antes o después nos vamos a morir todos, a veces somos también un poco dramáticos. Mire, si se han muerto tantas personas en un accidente, qué horror, bueno, pues hubieran muerto X años después. Tampoco a veces los aspectos sensibles nos impresionan mucho y eso no es lo importante, es que cada persona, pues cuando llegue el momento, cuando más preparada esté para lo que va a ser definitivo para toda la eternidad. En el Concilio de Trento está también bastante marcada, que ya comentamos también, está bastante marcada por esa doctrina de Santo Tomás. Ahí recordemos que se va a decir que los efectos del sacramento son la colación, se dice, de la gracia de Dios, es decir, esa comunicación de la gracia divina, la remisión del pecado en cuanto a eliminación de las reliquias y de los pecados. Siempre repetimos, supuesto el arrepentimiento, porque esto no es magia, siempre tiene que darse esa actitud interior de arrepentimiento y que la persona si ha podido, se ha confesado, y si no hubiera querido hacerlo. Y entonces, si no ha podido, sin culpa, bueno, pues también el sacramento tiene ese aspecto de perdón, el consuelo y la fortaleza del enfermo, y en algunas circunstancias la recuperación de la salud del cuerpo. Pues más o menos viene a decir lo mismo, pues, el Concilio de Trento. Pero en la piedad popular de la Edad Media, pues como solemos ser todos, pues sobre todo la gente se fijaba más bien en la curación del enfermo, ¿no? Al menos en cuanto a suavizar los padecimientos del enfermo y curar sus heridas, como aparece en algunas oraciones. Y luego ya damos un salto y nos vamos al siglo XX, nos vamos al Vaticano II, y ahí ya vimos algo de lo que decía, y yendo a la Constitución Lumen Gentium, nos encontramos en el número 11 estas palabras: la Iglesia entera encomienda al Señor paciente y glorificado a los que sufren con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salve, los consuele. Más aún, les exhorta a que, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyan al bien del pueblo de Dios. En este texto no se menciona propiamente el efecto corporal y el perdón de los pecados, sino simplemente esa unión con Cristo. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo sintetiza un poco y cómo sistematiza todos estos efectos que a lo largo de la historia se han ido viendo este autor Auer. Recuerda, en primer lugar, lo hemos dicho también varias veces,
que no hay que olvidar que en la Sagrada Escritura y en toda la revelación cristiana, el hombre es uno con todas sus dimensiones sobrenaturales y naturales, espirituales y corporales. Y entonces, en este sentido, bueno, pues es un sacramento que va a la salvación del hombre entero. Pero, en primer lugar, ¿qué es lo importante? Pues lo importante, lo más grave, lo peor, es el pecado. Por eso es importante que empecemos pidiendo perdón de los pecados personales, en tanto en cuanto se tiene conciencia de ellos. Por eso, si una persona está consciente, pero no se ha confesado hace tiempo y tiene pecados graves y no quiere confesarse, pues chico, entonces ya mal empezaríamos. Porque esto presupone que uno quiere poner de su parte. Repito una y mil veces, pero es que yo he oído ya muchas veces como si simplemente dar la unción a alguien ya le salvara, aunque no se hubiera arrepentido. Si persiste en una situación objetiva de pecado grave que no quiere cambiarla, pues ya puedes darle la unción, que no, que hace falta ese arrepentimiento. Y si uno se confiesa, pues tiene que ser, claro, con propósito. Estoy viviendo mal y si me curo voy a seguir haciendo lo mismo, pues no sé. Eso me parece a mí que no, que eso no sería válida esa confesión. Bueno, entonces, en primer lugar, confesión de los pecados. Pero eso sí, si uno está con buena actitud o simplemente no pudo confesarse o se olvidó sin culpa de pecados y no los confesó, bien, entonces la unción de enfermos sí que tiene ese efecto de perdón de esos pecados o de sus consecuencias. La gracia no es una cosa, sino esa acción de Dios que entra en la persona humana, ese Espíritu Santo, que se da a cada ser humano que no lo rechace. Entonces, esa presencia de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, eso pues ya de por sí es el regalo, ¿no?, de todo sacramento. Y en este caso, esta unción no solo se da, recordémoslo, para los enfermos en peligro de muerte, sino enfermos, pues hombre, una enfermedad seria, enfermedad grave, y todo enfermo, pues ya digo, con una enfermedad seria, que en su indigencia pide la ayuda de Dios. Pero es verdad que la agonía es una forma muy especial de la enfermedad. Y en este sentido, la unción de los enfermos nos ayuda por supuesto, que en toda enfermedad de alguna manera anticipa esa disolución del hombre. Entonces resulta eficaz la acción liberadora de la unción de los enfermos, pero no porque sea una especie de consagración de la muerte. Algunos han querido ver cuando María de Betania hizo aquella unción de Jesús, ya en vísperas inmediatas de su pasión, como si fuera esto la unción de enfermos, es consagrar la muerte. No, una cosa es que toda enfermedad seria, pues de alguna manera ya es una anticipación de la muerte, de la agonía, y que si se llega a esa situación de agonía, ayuda, claro está, este sacramento, y otra cosa es como si fuera el sacramento de la muerte. No, no es que sea eso, sino un sacramento que da fortaleza en la enfermedad grave. Y en cuanto a las penas temporales, aquí hay una discusión teológica de esas que os decía que, bueno, son temas opinables. En primer lugar, como ayer ya salió el tema en una pregunta, hay quienes piensan que las penas temporales tienen una concepción como más jurídica de ellas y otros pues una concepción más ontológica, que es la que aquí yo os expuse sobre todo. Es decir, las consecuencias en uno mismo, en su psicología, en su cuerpo, en su psicología, de sus propios pecados. Entonces, aunque uno se haya arrepentido de los pecados y Dios le haya perdonado, pues quedan estas reliquias del pecado en mí. Otros distinguen eso de que, hombre, de todas maneras, hay algo en que se ha pecado contra el orden moral del universo y ante la justicia divina, oye, hay que reparar con unas penas temporales. Bueno, sea de una manera o sea de otra, lo que se discute es que hay quien piensa que la unción de los enfermos tendría una especie de efecto de indulgencia plenaria, que ya quitaría todas las reliquias del pecado y todas las penas temporales. Pero eso es una opinión muy particular, aunque parece ser que el propio Santo Tomás iba por ahí, pero bueno, es una opinión particular que no aparece como algo de la doctrina de la Iglesia cierta en absoluto, sino es algo muy, muy, muy opinable, como digo.
porque en realidad ese ir quitando las reliquias del pecado, pues para eso están todos los sacramentos. Por supuesto, la confesión, que tiene ese efecto, sobre todo esa penitencia que se impone al final, esto ya lo explicamos en su día, ¿no? La satisfacción, por supuesto que sí, que también la unción, la misma comunión, la Santa Misa y las indulgencias, los sacramentales. Todo esto, todos estos medios que Dios nos da a través de la Iglesia no son cosas mágicas, pero son comunicaciones de la gracia de Dios que van, cada una a su manera, purificando el alma, haciendo que cada vez queden menos esos restos del pecado y también uniendo nuestras vidas, nuestros sufrimientos, todo, pues también, incluso aunque uno distinga esas consecuencias en el propio ser de lo que serían penas temporales en una concepción más jurídica, bueno, pues también se reparan esas consecuencias y se van pagando, por así decir, esas penas, pues con la propia vida unida al Señor, con la gracia de Dios. Siempre con ese misterio de que en último término lo que Dios comunique y la respuesta de la libertad de cada alma, solo Dios lo sabe. Porque esto no hay que olvidarlo nunca. No es magia, hay una colaboración entre el sacramento y la fe personal del enfermo. Por eso repito lo que antes he dicho. Si una persona se mantuviera aferrarse a una situación de pecado grave, que si sale de esa enfermedad no tiene intención de cambiar, pues dudo mucho, aunque en último término solo Dios sabe qué pasa en el alma, pero de que el sacramento se reciba bien, lo dudo. También es verdad que hay autores que señalan un aspecto, ya digo, aquí puede parecer cosas contradictorias, no lo son matices, un aspecto interesante, y es que, así como en la confesión, la materia del sacramento, ante todo, es lo que dice el penitente, sus actos, lo que dice, su arrepentimiento interior expresado en la confesión. En cambio, en la unción tiene más, la materia es más ese aceite sagrado, que es un signo del Espíritu Santo. ¿Y en qué sentido lo digo? Pues que así como, no digo que sea lo mismo, así como el bautismo de un niño, aunque el niño, pues evidentemente no sea consciente de nada, en sí mismo tiene los efectos tan grandes de perdón del pecado original, de comunicación de la gracia divina, de inhabitación del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues también se señala que la unción de enfermos tiene, si el otro, eso sí, no tenía una actitud interior de rechazo, pues claro, ya era un adulto, pues si el adulto ha rechazado, pero si no la tenía, entonces sí podemos confiar, que hay más esa confianza en esa acción del Espíritu Santo en el sacramento, aunque el otro le faltaran un arrepentimiento explícito. Pero lo que no puede ser es si de hecho tenía un rechazo también explícito de esa llamada a la conversión que Dios nos hace. Y finalmente, pues sin caer en decir que es un sacramento de consagración de la muerte, pero sí que es verdad que otro efecto es que el enfermo queda muy unido a Cristo en su pasión, a Cristo crucificado y glorificado. El sacramento santifica toda necesidad terrena de salvación. Su enfermedad es asumida en la victoria de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Y de acuerdo con la voluntad de Dios, pues el sacramento o bien produce, como decíamos, la curación del enfermo, o bien le concede la fortaleza para soportar la enfermedad, que se convierte en un camino para la salvación, en asociación a la pasión de Jesús, en una total y definitiva entrega a Dios que convertirá su muerte en una muerte auténticamente cristiana. Bien, es una manera, he resumido el resumen que hace John Auer de los diversos matices que hemos visto en este número 1520 como síntesis de lo que en la historia de la teología, basados en el texto de Santiago y en toda la tradición, pues se han visto como efectos varios y posibles dentro del misterio, y de que en último término lo dejamos a la providencia de Dios, de la acción de este sacramento. En cualquier caso, hemos dicho un don particular del Espíritu Santo. Vamos a invocarle una y otra vez. Ven, Espíritu Santo, siempre te necesitamos, y desde luego te necesitan los enfermos. Espíritu
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los hombres, mi descanso. Suave tregua en la fatiga, fresco en horas de otoño, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Y para ir terminando el comentario a este número 1520, leemos también José el Marginal, que nos recuerda, ya sabéis que muchas veces el catecismo dice, bueno, esto tiene que ver con algo que vimos en tal sitio o que veremos en tal otro, y aquí nos sugiere que repasemos algo del Espíritu Santo, porque este número se titula Un don particular del Espíritu Santo, y nos recomienda que miremos un apartado que vimos hace mucho, al comentar el credo, la parte del Espíritu Santo. Hay unos números que se titulan El Espíritu Santo, el don de Dios. Y dice, por lo menos leamos el primero de estos números, el 733. Dios es amor y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Realmente, cuando pedimos a Dios cualquier cosa, cualquier petición, cualquier don, cualquier regalo, hay que tener en cuenta que el don, por excelencia, es Dios mismo. Y Dios que se da es fundamentalmente el Espíritu Santo, porque, como nos va mostrando dentro del misterio supremo, que es la Trinidad, pues la teología sobre este misterio de Dios, el Padre se entrega al Hijo, el Hijo se entrega al Padre, y el amor mutuo, el don mutuo, el beso, el abrazo del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, en toda acción de la gracia de Dios y en todo sacramento, el don, más que esto o lo otro, es el propio Espíritu Santo, que se me comunica más. Ay, he estado pidiendo X mucho tiempo tal cosa y Dios no me la ha concedido. ¿Cómo que no te la ha concedido? Si sigues pidiendo es porque tienes al Espíritu Santo, que ha ido aumentando en ti la fe, la esperanza, el amor. La cosa concreta que tú pedías, Dios sabe que eso no te hacía falta, incluso podía hacerte daño, pero te ha dado lo que en el fondo siempre tenemos que pedir, que es eso, el Espíritu Santo. Pues bien,
todo lo que hemos dicho antes sobre los efectos de este y de los demás sacramentos, en realidad se podían resumir en esto: mayor comunicación del Espíritu Santo. Claro que eso tiene pues un efecto en todo mi ser, cuerpo y alma, que sea de una manera o sea de otra, que sea esa, ante todo, una purificación, un rematar el perdón de los pecados, que sea el consuelo, la paz, que sea incluso curar el cuerpo. Eso ya, pues en cada caso, pues los matices Dios verá, en cada caso lo realmente conveniente, que sea, por supuesto, pues el prepararnos a la muerte. Voy a terminar leyendo también de otro manual, este ya es más antiguo, anterior al Vaticano II, de Smaus, pero el aspecto también relativo al perdón de los pecados, que ya hemos dicho que hay, pues hay también sus dudas, sus matices, hasta qué punto, por ejemplo, desaparecen o no todas las consecuencias. Señalaba Smaus que este sacramento aumenta la comunidad con Cristo y, por tanto, lo que os decía, con la Santísima Trinidad. Supera las dificultades e impedimentos de esa unión con el Señor, los pecados y las penas de los pecados. Pero, recordando que para borrar los pecados y sus penas, primariamente está el sacramento de la penitencia. Pero también es verdad que este sacramento de la unción ayuda a superar los pecados y penas que no desaparecieron en la penitencia sacramental. Y entonces nos recordaba unas palabras de Santo Tomás de Aquino que decía: como el hombre, por negligencia o por las ocupaciones de su vida, o por la brevedad del tiempo o cosas parecidas, no cura de raíz y perfectamente dichos defectos, se le provee para que, por este sacramento de la unción, logre dicha curación y se libre de la pena temporal, de modo que al salir el alma del cuerpo, nada haya en él que pueda impedir a su alma la percepción de la gloria. Por esto dice Santiago, el Señor le aligerará, traducía él. Nosotros veíamos que le levantará. Bueno, acontece también que el hombre no conoce o no recuerda todos los pecados que cometió, con el fin de borrar cada uno de ellos por la penitencia. Y entonces, bueno, pues como ha sido por despiste y no por mala voluntad, dice Santo Tomás, esta unción, pues llegaría también a esos pecados no confesados. También hay pecados cotidianos que acompañan de continuo la vida presente, de los cuales es conveniente que se purifique el hombre. Por eso, en cualquier caso, dentro del misterio, de lo que ocurra o no, lo que sí que están de acuerdo todos los teólogos es que si hay 3 sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, pues hay 3 sacramentos para el final de la vida cristiana, que son la confesión, la unción de enfermos y esa última comunión que llamamos el viático. Entonces, recibiendo todo esto bien, pues podemos confiar en esa completa salud espiritual del hombre. Pero aquí ya, repito, ya entramos en algo discutido, es hasta qué punto depende también del arrepentimiento más o menos perfecto o imperfecto de la persona. Hasta qué punto ¿quedan purificadas todas las consecuencias del pecado? Pues no lo sabemos, porque aunque parece que Santo Tomás se inclina por ahí, pero repito, eso es un tema ya opinable. Ahora, si uno tiene mucho arrepentimiento, recibe todos los sacramentos, recibe la indulgencia plenaria, eso es otro tema, en artículo mortis. Bueno, pues podemos confiar que puede ocurrir, que una persona pues realmente tenga ya esa purificación total y pase directamente al cielo, pero no lo sabemos. Con lo cual siempre hay que rezar por los difuntos, por lo que le haya quedado todavía de purificación, pues ayudarle para que eso pues sea lo más rápido posible en la situación que llamamos del purgatorio. Bueno, seguiremos con esto, que ya veis que tiene mucha enjundia, pero es que teníamos también algunas cuestiones pendientes importantes, así que vamos a dejarlo y a recordar cómo podéis seguir enviando vuestras preguntas y consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383.
Glanz deiner Herrlichkeit vom Himmel erstrahlen. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Vamos a ver, no nos va a dar tiempo a todo lo que está por aquí. Vamos a empezar por lo que quedó ayer pendiente. Nos preguntaban, a ver, un momentito. Un oyente llamó preguntando si uno se confiesa justo antes de morir. Entonces, ¿tiene que confesar otra vez todos los pecados de su vida que ya confesó? ¿Tiene que hacer una confesión general o sería una confesión normal de los pecados de ese último momento? Pues obligación no hay ninguna de volver a confesar todos los pecados que ya están confesados. Si ya están confesados y perdonados. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque puede ser... De esto ya hablamos en su momento, siempre repito que lo que aquí digo deprisa y corriendo, ante las consultas en su momento se explicó con calma. En el sacramento de la penitencia ya hablamos de esto, de la confesión general. Y ya decíamos, y lo repito ahora, que en sí es una cosa buena, porque uno en determinados momentos de su vida, pues por ejemplo unos ejercicios espirituales, un retiro, una circunstancia particular, pues puede ser que le venga bien hacer una confesión general, aunque ya se confesó, pero ahora está mejor preparado, ahora tiene más conciencia de lo que ha hecho o dejado de hacer, más dolor de los pecados. Entonces, aunque los pecados están perdonados, pero hacer otro acto mejor hecho de contrición y de arrepentimiento, pues siempre puede ser bueno ante ese acto pedir esa gracia de Dios. Hombre, siempre conviene añadir también cosas recientes que nos han confesado. Entonces hay algo, aunque sean cosas pequeñitas, que siempre tenemos todos, y luego en general me arrepiento de todo lo que he hecho mal en mi vida, en particular, pues a lo mejor de esto. Que uno de esos momentos puede ser este de cuando uno pues ya ve que su vida puede terminar, pues puede ser. Pero ahí, como dije en su momento, y lo repito ahora, hay que distinguir formas de ser. Personas que tienden al escrúpulo, a dar muchas vueltas, pues a esas personas no se les suele aconsejar una confesión general, porque entonces empiezan a hacerse unos líos. No, y esto no sé, y lo hice, no lo confesé, no sé qué. Pero vamos a ver, usted haga caso y no le dé más vueltas. Pero otras personas, en cambio, más tranquilitas, por no decir más frescas, pues a lo mejor sí les viene bien esa confesión general. Por tanto, en definitiva, obligación no hay. Si está confesado y tal, no hay obligación. Pero a unas personas le puede ser conveniente, bueno, sí, otras quizá no, porque lo que van a hacer es angustiarse y liarse más. Y luego, esto es importante, nos preguntaron por el tema del testamento vital. Ya dije que no es algo que yo, digamos, sea muy experto, mientras que tenemos un programa en torno a la vida con un abogado y un médico, José Carlos Avellán y Jesús San Román, en torno a la vida, y podéis escribir a ese correo de este programa, en torno a la vida @radiomaria.es, pero ayer le consultamos y os digo lo esencial, lo que nos venía a decir José Avellán es esto. Primero, sí que es conveniente hacer el testamento vital, en estos tiempos más que nunca, porque se tiende enseguida a hacer cosas que se parecen bastante a la eutanasia. Conviene hacerlo. Segundo, ¿qué debe quedar claro en el testamento vital? Pues debe quedar claro que uno, o sea, lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre lo que está relacionado con ese final de la vida y una enfermedad seria, es que por un lado uno no quiere de ninguna manera la eutanasia, el suicidio asistido, todas estas cosas, que a veces se hacen encubiertamente, ¿eh? Porque una cosa es que una persona está sufriendo y se le da sedación normal, muy bien, bendito sea Dios, que hoy día hay sedaciones que no había antes, que se sufría mucho, muchas enfermedades. Pero es que a veces no se da la sedación proporcionada simplemente a quitar el dolor, sino me paso de dosis para mandarlo al otro barrio. Eso ya en el fondo es eutanasia, por no decir algo peor. Entonces, debe quedar claro que uno no quiere eso, pero tampoco pide
lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, prolongar a toda costa la vida haciendo cosas desproporcionadas para vivir una semana más, me hacen esto y lo otro. Mira, ni una cosa ni otra, ni encarnizamiento terapéutico, ni una acción que directamente vaya a quitar la vida a la persona. Es verdad que hay veces que la frontera entre una cosa y otra no es tan clara. Por eso pues siempre en estos casos hay que consultar a los médicos y a gente con buen criterio. Pero el criterio es ese. Entonces, ¿cómo se hace esto del testamento vital? Pues mirad, en la propia conferencia episcopal española aparece un modelo. Entonces ahí os leo lo que dice, ¿no? Si me llega el momento que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, etcétera, etcétera, que sea respetada. Considero que la vida en este mundo es un don de Dios y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello yo, el que suscribe todos los datos, manifiesto que tengo capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, actúo de manera libre en este acto concreto, etcétera, etcétera. Si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico, imposibilitante o cualquier otra situación crítica, pido que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento, que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, pero tampoco que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, ni una cosa ni otra. También solicito la presencia de un sacerdote católico y que se administren los sacramentos pertinentes. Y así, esto se firma y tal. ¿Qué pasa? Que esto, para hacerlo que tenga valor legal, pues hay que hacerlo, claro, no basta una cosa privada. Y por eso os digo que mejor es que consultéis ya, sea en la parroquia o directamente a este programa, donde dan ya todos los detalles de tipo jurídico y legal, que ya nos llevaría muy lejos y tampoco es el programa para explicar esto con detalle, que para eso tenemos estos expertos. Gracias a Dios, Radio María, vamos teniendo expertos de casi todo, así que a estos dos queridos compañeros, abogados, los dos profesores de la universidad, un abogado y otro médico, en el programa En torno a la vida, ahí podéis dirigiros en vuestra consulta y ellos lo explicarán con mucho más detalle y ya seguiremos respondiendo a otras consultas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.